o tratando de testear el techo de la banda. ¿Qué estás viendo? Bueno, acabamos de dejar atrás un julio turbulento. La pregunta es, ¿a qué responde esa turbulencia? Y claramente hay factores muy de corto plazo. Digamos, tiene que ver con factores estacionales, factores políticos, factores globales, tal vez lo menos, y factores propios del programa. Entonces, te diría, déjame ponerlo en contexto un poco para ver cuál es el desafío que tiene el programa, sobre todo ahí en la parte económica, en este periodo de tránsito electoral, ¿no? Hay un proceso de normalización y saneamiento macroeconómico en curso. Sí. Claramente, que empezó en diciembre de 2023. Un proceso que no es de un mes y no es de 3 meses, es un proceso largo, que puede llevar años, de arreglar la economía argentina, que tiene enormes desafíos, restricciones y condicionantes. Y además tiene subprocesos, porque una cosa es la estabilización, otra cosa son las reformas estructurales, otra cosa es la apertura económica. Entonces hay subprocesos y eso va recorriendo etapas. Y hay una etapa muy marcada que nació el 11 de abril con ese reseteo del programa monetario cambiario en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si uno tuviese que describir muy sintéticamente el programa de estabilización y cuál es el desafío que enfrenta hacia adelante, yo te lo resumo así. El programa es una mesa, 4 patas. Sí. ¿Cómo está la pata 1, que era la fiscal? Está muy bien, está muy firme. ¿Tiene algunos matices? Sí. ¿Hay que revisar algunas cosas? Sí. Pero está muy firme. ¿Cuál es el desafío ahí? Tenías que cerrar el agujero. Bueno, se cerró. Pata número 2, normalización financiera. Argentina no solo tiene un problema de agujero fiscal, tenés un problema de vencimientos para una Argentina que no tiene acceso al mercado. Bueno, el riesgo país está en 700 puntos, arrancaste en 2000, todavía no tenés acceso al mercado, o sea, vas al banco, le golpeas la puerta, no se abre, pero avanzaste y arrimaste el bochín, esa pata 2 está avanzada, pero inconclusa, falta el último tramo, y con este ruido político es difícil. Apoya. El mercado apoya, pero no financia. La pata. Claro, la pata apoya. Y recibió un torniquete del Fondo Monetario. Cuando el fondo dice, che, el mercado no se te abre, te falta algo. El problema de la Argentina en materia de deuda, sobre todo, era el perfil de vencimientos en moneda extranjera para una Argentina que no tenía dólares. Dice, eso me hago cargo yo. Y ahí aparece el fondo. Y ahí le pone un torniquete a la pata 2. Una pata que está bien, la otra pata igual me sirve de apoyo. Está avanzada con un torniquete, falta algo. Obviamente que el ruido político influye, el escenario global influye, etc. Pata 3 es el saneamiento del Banco Central y el Programa Monetario Cambiario. Un banco central que estaba quebrado, un cuasi fiscal gigante, la economía sobremonetizada, sin reserva, etcétera. Ahora voy a volver a eso, porque esa es la que yo creo que avanzó y retrocedió, y ahí hay una tensión. Y en la pata 4 ahora tenías que alinear precios relativos, ahí tenías la inflación inicial, tenías que trabajar con las tarifas, con los combustibles, con el tipo de cambio, con el salario, con los ingresos, y bajar la inflación. Bueno, la inflación ya está en el 1 y pico, 2, vamos a decir, está en ese rango. Bueno, hay un proceso de estabilización avanzado, inconcluso, pero avanzado. La inflación de 12 sube a 25, hoy ya está en la zona del 2, y alineaste un montón los precios relativos, aunque hay algo haciendo ruido. Con este cuadro de situación, el año arranca con un principio de turbulencia creciente, vamos al reset de esa pata 3, del programa monetario cambiario. Entonces, ahí hay un diagnóstico y hay un switch, hay un reset. Entonces, entendamos qué se hizo, qué se creía y qué es lo que puede estar pasando ahí. El diagnóstico y los supuestos, cuando uno escucha a los funcionarios y demás, dice, bueno, yo ya estoy muy avanzado en esto, hoy en la economía ya no hay pesos, no hay overhead monetario, el Banco Central está capitalizado, entonces yo ya arreglé esa pata y no tengo un problema con el tipo de cambio y el sector externo de la economía, que es una válvula fenomenal y en definitiva no me importa el tipo de cambio real, yo ya sé que va a haber más importaciones, el turismo ya lo sé, pero eso es sostenible, etcétera. Pero como el Banco Central está capitalizado y no hay pesos para generar inestabilidad, voy a aprovechar para hacer un switch. ¿Qué switch hicieron? El manejo de la política monetaria cambiaria, digamos, uno define qué instrumento, esto como cuando piloteas un avión, bueno, ¿con qué voy a pilotear el avión? Bueno, ¿cómo veníamos piloteando el avión? Con controles de capitales, había cepo, manejaban el tipo de cambio con un crawling, que era una tablita, yo lo manejo, y manejo la tasa de interés. Y la cantidad de dinero crecía endógenamente por distintos factores, pues no importa, pero yo manejaba la política monetaria, manejando la tasa y manejando el tipo de cambio gracias a que había cepo. Esto fue hasta abril. Hasta el 11 de abril. Cuando hacen el switch basado en este diagnóstico, de vuelta, Banco Central capitalizado, no hay pesos, si no hay problema en el sector externo, dicen, bueno, ese manejo de la política monetaria, con una tasa de política monetaria que está en 29%, está funcionando como un piso a mi proceso de desinflación y de baja de la nominalidad. Entonces yo ya tengo que salir de ese esquema. Siempre parado en este diagnóstico.
Y ahí dicen, bueno, fenómeno, empiezo a flexibilizar los controles de cambio para individuos casi plenos, para individuos, para empresas todavía queda, pero digo, voy a un proceso de flexibilización, pero si voy a flexibilización ya no puedo controlar la tasa de interés de ese tipo de cambio. Y ahí arman el esquema de bandas, se lanzan a flotar y pasa un formato de tasa de interés que queda determinada en el mercado endógena, se denomina más técnicamente, pero bueno, digo, ya no controlan más esto. Entonces, ¿qué vas a controlar? La cantidad de dinero. Ahora sí me voy a parar firme en la cantidad de dinero, el M2 privado, que es el transaccional, bueno, fenómeno. Ahora, había en el marco de ese diagnóstico, hay todavía una stock, y acá hay algunas diferencias, tal vez con el diagnóstico que yo pueda tener. Eso te iba a preguntar. ¿Para vos estaba bien ese diagnóstico? Yo tenía diferencias. Tengo diferencias en la parte del sector externo y en la parte de el saneamiento del balance del Banco Central, que hay un proceso de vuelta, se recibe un Banco Central detonado, hay un proceso de mejora y saneamiento parcial que queda inconcluso y después retrocede. El mejor ejemplo son las reservas. El gobierno arranca con 11.000 millones de dólares de reservas netas negativas, 11.500. En junio del 24 estaba en cero. O sea, el activo se empieza a recomponer. Llegamos a golpear la puerta del fondo, estábamos en menos 8.000. ¿Y cuánto estaban hoy? Menos 8.000. Digamos, si yo neteo. Pero Esteban, si las reservas pasaron de 24.000 a 41.000 en los últimos 4 meses de que se firmó con el fondo. Sí, todo prestado. Entonces, este no es un esquema que le permita al Banco Central y al programa económico genuinamente comprar y acumular reservas. La discusión no es si compra o no el Tesoro o el Banco Central. La discusión es cómo seguimos con el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central, que tiene que implicar un proceso genuino de acumulación de reservas netas. Esto es lo que el mercado está pasando a factura y el fondo también. Y ahí está el riesgo país, en 700. Digamos, de vuelta, reservas brutas pasan de 24 a 41. Bien, reservas netas menos 8, menos 8. Y tener los argentinos dolarizando y viajando y lluvia de importación, etcétera, y acaba de pasar la cosecha gruesa. Entonces, ahí esto el mercado lo está viendo, los analistas lo están viendo. Entonces, en ese diagnóstico, mi hipótesis es, señores, acá hay un problema todavía de sobrante monetario, y ahí está el cepo para compañías en parte, y hay un problema del sector externo. Entonces, ojo con el movimiento, porque esos pesos que vas a soltar ahí, las LEFIs, digamos, no tienen a dónde ir. Y en ese no tienen a dónde ir, vimos ese blooper, en la cual la tasa 29, que para el gobierno era un piso y tenía que bajar toda la nominalidad, la tasa, la devaluación y la inflación. Fue a 70. No, baja al 15 cuando queda apoyando la liquidez y el gobierno dice en 15 automáticamente empieza la presión del tipo de cambio, porque queda, digamos, incompatibilizada con la estructura, digamos, cambiaria de la economía. Y ahí, ahí las tasas donde fueron, al 70, al 100, al 80, después bajan. Hoy tenemos todas tasas de interés más altas de las que tenemos al 11 de abril. Entonces, ¿cuál es mi lectura y mi hipótesis? Que todavía hay que seguir trabajando esa pata 3. Digamos, y esa tasa que era un piso, la tasa de política monetaria del 29, que para el gobierno era un piso, para mí era un techo. Era un techo que estaba marcando. Ahora, donde yo la saqué, las tasas terminaron más altas. ¿Por qué es un techo? Porque la expectativa de inflación, a pesar del gran trabajo y el gran avance en materia de baja la inflación, digamos, todavía está en la zona del 20% anual. Y el riesgo país está en 700 y la tasa afuera está el 4. Digamos, tener una tasa abajo del 30. Yo le digo a un ahorrista, le digo, te voy a pagar 20% por tu plazo fijo. ¿Y vos qué vas a hacer? Salís corriendo. Entonces, ahí hay un límite a la baja de tasa de interés. Digamos, que el programa, cuando hicieron este movimiento, se encontraron que ahí estaba ese límite y tuvieron que recular y volver a empezar. Entonces, esa es la parte que explica los factores, digamos, que tienen que ver con el programa que ayudaron a esa inestabilidad. Y déjame decirte, hoy como macroeconomista termino julio mucho más conforme que como empecé en julio. Porque el tipo de cambio estaba en 1180 y yo veía más problemas ahí. Y ahora también 1350 estoy más conforme. Digamos. Yo no creo que el gobierno esté incómodo con este nivel de dólar. Seguramente no. Sobre todo porque vos tenés mucho más orden macroeconómico atrás. Tenés mucho menos traslado a precios. Estás disciplinando macroeconómicamente, estás abriendo la economía. Entonces, es un tipo de cambio que es mucho más sano del que tenías un mes atrás. ¿Es suficiente? Tal vez no lo sé. Y eso es lo que se va a testear en agosto y en septiembre y octubre. ¿Por qué? Porque esos factores, el ruido político va a seguir pujando. Digamos, el proceso de saneamiento está avanzando, pero vos arrastrás todos esos problemas. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno? Está claro. Vos ya abriste el cepo, no lo podés volver a cerrar. Vos abriste la economía, liberaste compras al exterior, el turismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir a la gente no comprar pasajes o poner $1 a 3.000 para los pasajes? No lo van a hacerse. ¿Qué podés hacer? Tengo que pensar la respuesta en función de si tengo en cuenta las elecciones o no las tengo en cuenta. Entonces,
Si no estuviese en las elecciones, deja que el mercado vaya a buscar su propio equilibrio en un esquema de mayor flexibilización y flotación pura. Ah, Esteban, pará, está buenísimo lo que decís, pero el dólar entonces no es 1.350, pues será 1.400, 1.500, no lo sé, dependiendo de oferta y demanda. Pero decís, Esteban, pero yo tengo elecciones ahora en 3 meses. Está bien, pero cuando vos decís dejar que el mercado vaya a buscar el... ¿No te metés en la tasa tampoco? Es que la tasa se va a acomodar sola. No, está bien, pero yo puedo. Hizo ayer el Banco Central, te sube 10 puntos los encajes, yo te saco pesos subiéndote los encajes, te encarejo los pesos, le saco presión al billete. Le sacás presión al billete, pero subís presión a la tasa. Pero por eso te digo, pero cuando vos decís que es algo que el gobierno está pensando, digo, bueno, subiremos la tasa, vamos a ver cuál es la tasa de equilibrio, porque el gobierno claramente lo que no quiere es intervenir en el techo de la banda. No, eso está claro, pero entonces vos estás ahora respondiendo en función de cómo hago política económica teniendo en cuenta las elecciones, No, que es una respuesta muy diferente, que es de corto plazo. Ahora viene la otra pregunta. Por eso, contándote esto, que es lo que evidentemente el gobierno está haciendo o piensa hacer, por eso la suba de encajes, es, cuando vos decís, dejá que el mercado te esté... No, pero no te metes... Esa es una respuesta que yo te doy si yo te estoy respondiendo sin tener en cuenta las elecciones. Y vos me decís, Esteban, no, pero tengo que tener en cuenta las elecciones. No sé si la tenés que tener en cuenta. Y sí, porque acá está en juego la continuidad de un giro y de un proceso de normalización. Entonces la tenés que tener en cuenta. Y todos los que toman decisiones, los empresarios, los inversores, etcétera, tienen que ver qué pasa con ese peaje el 26 de octubre. Hay 3 opciones. ¿Es octubre o es septiembre? No, septiembre va a ser un anticipo de, digamos... Que ya hubo varios anticipos. Yo tengo unas diferencias con Bernardo Vázquez acá. Él dice, no, la elección más importante es octubre. Es cierto, es importante, pero a mí es muy importante septiembre. ¿Vos crees que si le va bien al gobierno en septiembre, no tranquiliza tampoco también las cosas? Sí. Si le va muy bien, va a mejorar, o sea, va a implicar ruido político va a haber, es una pregunta que tenemos que hacer. Sí. Todos lo sabemos. Sí. Bien. ¿De qué depende la magnitud del ruido? De un montón de cosas, de un montón de señales, de medidas, etcétera. Y en parte ahí están las elecciones, digamos, que ya hubo en Cava, del gobierno, un montón de cuestiones. Entonces, es un factor más que aumenta o reduce el nivel de volatilidad cambiaria que vamos a tener, sin lugar a dudas. Entonces, un buen resultado va a minorar una volatilidad que va a estar. Un mal resultado, un pésimo resultado, va a agudizar fuertemente la volatilidad. Y va a poner en jaque, digamos... Pero me interesa algo que dijiste. Sí tenés que tomar en cuenta las elecciones, porque vos necesitas las elecciones, un resultado bueno para seguir con los cambios. Entonces sí las tenés que tomar en cuenta. Teniendo en cuenta las elecciones, ¿qué podés hacer? Entonces, lo que tenés que hacer ahí, entonces, es cómo yo, de alguna manera, mitigo la inestabilidad cambiaria financiera en el tránsito electoral. Este es el punto, entonces, ahora. No tiene nada que ver con seguir... Digamos, es como decir, yo tengo que ir al quirófano y a operar el programa monetario cambiario, que es lo que a mí me gustaría, o, digamos, paliativo con morfina, para decir, no, que el pibe siga caminando, no vamos al quirófano ahora. Entonces, bueno, vamos a tener que ir por el segundo, claramente. En ese segundo va a haber que tomar decisiones, digamos, el tema de los encajes puede ayudar, pero yo creo que de alguna manera hay que restablecer una especie de canal de liquidez que al mercado le permita ir jugando con ese exceso de liquidez que quedó ahí sin resolver. Digamos, esto de un día para el otro. Así como vos vas con un proceso, bueno, tablita del 2, tablita del 1, empiezo a flotar, levanto el cepo parcialmente para las empresas, después de menos... Así como va de menos a más en algunas cosas, debería ir también de menos a más en el desarme del EFIS y en esto de un día para el otro cerrarle un canal de liquidez al sistema financiero. Entonces ahí... Ya desarmaste el EFIS, no puedo volver a... No, pero podés reabrir un corredor de pases para asegurar un determinado mecanismo de liquidez precautorio para decir, bueno, digamos, porque en definitiva el sistema financiero, ¿sabe lo que está haciendo? Ese overhang monetario, el overhang monetario, esto es muy importante, el overhang monetario no está en el Banco Central, en el pasivo, y acá hay una confusión para mí. Dice, no, la LELIQ, el pase. El overhang monetario, eso es la contracara del overhang. ¿Dónde está el overhang monetario? En las compañías que tienen los depósitos no los pueden sacar. Después, ¿qué haces vos con esos pesos? Si lo pones en pases, en LELIX, en LEFIS, o ahora se lo tirás a LECAPS, es un problema tuyo. Pero los pesos siguen ahí intactos. Entonces, un banco es un intermediario entre este problema. Entonces, vos le tenés que dar una vía de escape o de solución a ese problema, o de contención y mitigación de ese problema. Y hoy se la cerraste. Entonces, ahí lo que hay que hacer es decir, bueno, vamos a reabrir un esquema nuevo para proveer de liquidez ante movimientos disruptivos. Yo opero acá, está abierto el corredor de pase, punto, con una tasa de referencia. Y bueno, dame una señal, porque esto de un día para otro salir a flotar, en medio del calendario electoral, con un problema no resuelto,
es de alto riesgo. Y ahí está la tasa hoy en 80. Y las tasas activas para individuos en 150, para una economía que puede tener para adelante 20% de inflación. Entonces, vos estás tomando decisiones. ¿Qué decisiones estás tomando? Estás priorizando a matar o morir con la baja de la inflación y para eso necesito pseudoestabilidad cambiaria, que ahora la perdí un poco y estoy entregando la actividad económica, digamos, el consumo, el empleo, etcétera. Digamos, yo creo que esto se puede minimizar. Digamos, fue osado el movimiento. Yo creo que hay pragmatismo en el equipo y hay mucha idoneidad, digamos, hay muchísima capacidad. Fue un julio difícil, pero insisto, a mí como macroeconomista me deja mucho más tranquilo. Fue un julio difícil, prepárate para agosto-septiembre. Y bueno... Porque estás siempre el riesgo electoral, en la medida que se acerque la fecha electoral, avanza. Claro, pero Antonio, el problema es, esto que yo digo, los mercados monetarios están en los intermediarios, digamos, y ahora el problema lo tengo en la curva de toda deuda de pesos, con toda la bola de LECAPS, que se empieza a concentrar y ya nadie quiere pasar. Y hoy, ¿cómo pasó esto con tasas que están subiendo? Entonces el problema empieza a tomar otra forma y eso hay que evitarlo urgentemente. Entonces, el movimiento cambiario a mí me tranquiliza, digamos, me parece sano, digamos, para toda la sostenibilidad del sector externo de la economía, y eso que tenéis que seguir arreglando me parece de recontra sano. Y más como se dio con el orden fiscal atrás, con disciplinamiento macro, etcétera. Ahora, estás ahí comprometiendo un problema no resuelto que puede tener un coletazo en la pata 2. Digamos, le podés transmitir un problema en la pata. Entonces, ahí yo creo que hay que recular, hay que ser pragmático, hay que reabrir algo, hacer alguna reingeniería para... Sabemos que va a haber volatilidad, sí, sabemos que va a haber tensión, sí, sabemos que va a haber presión, sí, hay factores estacionales, sí. ¿Y vos crees que esto no lo ve el gobierno y está viendo otra cosa, o lo ve y no termina de convencerse que lo tiene que... ¿Cómo solucionar? No, yo creo... ¿Viste cuando vas con un taxista? O cuando yo voy en un avión, digo, ¿el piloto está viendo esto? Y el piloto lo está viendo y tal vez le da más importancia a otras cosas o cree una cosa. Hay sesgos de confirmación, hay sesgos del que está en la conducción. Digamos, supongo que algunas cosas ve, digamos, hoy con las redes sociales y todo, digamos, tiene la posibilidad de ver todo, pero después uno toma decisiones, digamos, esto que vos estás viendo para mí no es así, y listo. O esto que estoy viendo es así, lo subestimo. O esto que está viendo así, no lo creo, pero tal vez estaba ahí. El mejor ejemplo es el taxista. Mirá cómo maneja este taxista. Y después va a chocar. Y no choca. O después sí choca. No lo sé. Uno como pasajero ve unas cosas. El taxista ve otra cosa. El piloto ve otra cosa. El pasajero ve otra cosa. Y a veces, bueno, y después la conducción va. Este no es el primer episodio de inestabilidad cambiaria. Es el cuarto. De hecho, claro. Es el cuarto. Ya en un momento estuvo arriba de 1400, cómodo. Sí, efectivamente, pero el primer episodio de inestabilidad fue en enero 2024, vos apretaste fiscalmente. Sí. Ahí se endureció fuerte la política fiscal. Pero fíjate, el segundo fue en junio y julio y apretaste monetariamente y vino el blanqueo y te puso 20.000 palos. Sí. El tercero fue en enero, febrero, marzo de este año, terminó en abril, vino el fondo y te puso 20.000 palos. Sí. ¿Y ahora quién va a poner? Y vos estás con reservas netas -8. Ah, Esteban, el fondo ya me dio 12. Ah, pero vamos a ir al techo de la banda y empezar a vender. ¿Y qué va a hacer el mercado? Decir, el sector externo está mucho peor. Y ahí es donde vos decís, Esteban, no se puede ir al techo porque la señal va a ser muy negativa. Entonces, yo no subestimaría. A mí me tranquiliza este movimiento cambiario como macroeconomista, pero atrás hay un trasfondo que hay que mirar y va a haber que hacer algún movimiento ahí, creo yo. Y contame desde lo político, ¿qué ves? Porque está claro que... A ver, fuiste muy directo, tenés que mirar las elecciones. Vos tenés que tomar en cuenta las elecciones porque los cambios tienen que seguir. ¿Qué ves desde lo político? Desde lo político, yo no soy analista político, pero déjame decirte 2 o 3 cosas que como analista económico tomo de insumo. Sí. Muchas veces me preguntan, Esteban, ¿estás optimista, pesimista? Yo estoy optimista cauteloso, moderado, cauteloso, constructivo. ¿Por qué? Porque hoy tenés 2 o 3 cosas que no pasaron nunca y hay trasfondos políticos ahí. Uno, tenés un presidente que es economista, entonces hoy hay un diagnóstico, y yo creo que Argentina no tiene diagnóstico hace muchísimos años y décadas, y esto es muy valioso, que haya diagnóstico y haya norte. Es como que decir, bueno, por lo menos están identificando ahora que hay un barco hundido y sabemos a dónde ir. Después podemos discutir cómo ir, y las formas, y un montón de cuestiones, lo puedo discutir, pero digo, para esto es valioso, primer elemento. Segundo elemento, acá viene un outsider de la política con una motosierra y les dijo, yo los voy a ajustar a la sociedad argentina, tengo la solución. Y el argentino fue y dijo, es hora de hacer lo que hay que hacer. Y eso es inédito. Eso es lo que no tuvo Macri. El mandato social
del cual un gobierno se puede agarrar. Que eso es lo que tenés que revalidar ahora, ¿eh? Exactamente. Eso es lo que el mercado de los empresarios de adentro y de afuera están... Por eso, si querés, pues hablamos un poco de eso. Pero yo digo, ahí tengo dos cosas recontra valiosas. Tres, transito el proceso con un ajuste sin precedentes. El gasto público cayó 30% real. Y digo... Y hoy los niveles de aprobación del gobierno están altos. Después podemos discutir en qué nivel. Sí. Pero están técnicamente altos que pueden anticipar un resultado positivo para el oficialismo. Entonces digo, esto no pasó nunca. Ahora, después tenemos que hablar de capacidad legislativa, capacidad de gestión, capacidad de hacer alianzas. ¿Por qué? Vos fíjate, las dos primeras, sobre todo con empresarios de afuera. Primera pregunta, Esteban, impresionante lo que está pasando en Argentina. Curiosidad genera un montón. Primera pregunta, ¿qué garantía jurídica tiene el RIGI? Estamos en Argentina. Sí. Y ahí, por cierto, hay abogados y yo digo, no sé, pregúntenle a ellos, no lo sé. Pero fíjate la pregunta que me hacen. Yo hablo de economía y me dicen garantía jurídica. Y ahí están las instituciones. Y ahí hay cosas a trabajar también en la Argentina, un montón. Segunda pregunta, Esteban, ¿con quién compite el oficialismo en las elecciones? Con este. ¿Cómo piensan? Todo lo contrario. Hagamos lo siguiente, vayan a las urnas, veamos si hay ratificación social del giro de la Argentina y ahí después tomamos decisiones. ¿Por qué? Le digo, muy fácil, porque si los argentinos cada 2 años dicen Estado presente, motosierra. Estado presente, motosierra. Estado presente, motosierra. ¿Dónde termina el barco? Hundido. No hay toma de decisiones de largo plazo. Es cierto. Entonces, ¿y eso qué responde? Bueno, entonces cuando uno mira la política y el oficialismo, ¿qué me hubiese gustado a mí? Que esto esté mucho más afianzado, fortalecido, con músculo, con capacidad legislativa, con capacidad de gestión. Lo que pasa es que estás en un país donde el sector de la política que no está en el gobierno, lo único que espera es que le vaya a llamar al que está en el gobierno. Pero no hay ningún espíritu de colaboración para que a largo plazo el país se encamine. La política... Los que están desde el otro lado quieren que le vaya a llamar al que está en el gobierno. La política responde a la sociedad. Y ahí están los mandatos que se transfieren en las urnas. Y esto es lo que se va a testear. Si tu hipótesis es cierta, es que mucha gente que quiere que esto salga mal, porque quieren pensar en todavía esa gente. Mi hipótesis sobre la política, hay que ver pero las la elecciones política y la gente... no suele, la política no va para allá cuando todo el pueblo y toda la gente y todo eso va para allá. Si desde ya pasa eso, pues si no, no perderías una elección. No, pero son bloques, Está bien, pero la política muchas veces lee mal, si no, no hubiera ganado Milei. Bueno. Yo lo que sí creo que hay un sector grande de la política que quiere que al gobierno le vaya mal. Claro, pero ese es hay que ver si la gente... el que defiende el viejo modelo. Bueno, pero también hay mucha gente que defiende el viejo modelo. Sí, obviamente. Por eso el empleado público nacional, que está 30% abajo, estaba muy beneficiado. El empresario que vivía una economía cerrada, con demanda asegurada. Sin duda. Entonces, hay muchas sociedades. Por eso vos tenés un sector grande que está jugando en contra. Efectivamente. Y esto es la política. Y esto es la sociedad, en definitiva, Antonio. Pues digo, la ratificación del giro económico responde al giro político, el giro político al giro social. Entonces, si acá todavía, esto que yo te digo, acordate que a Macri, cuando empezó a ajustar las tarifas, cuando ya se gatilló la crisis porque perdió el financiamiento, la clase media le soltó el voto. Digo, no, vuelvo a lo anterior. Me había que ajustar las tarifas. Ahora, si acá se ajustaron las tarifas, se corrigió el ingreso, se hizo el ajuste fiscal y esto, digo, es por acá el que está girando la sociedad. Y si gira la sociedad, tarde o temprano gira la política. Y en esa política, está claro que hay muchos que van a tener mucha resistencia, pero hay muchos que está girando también. Por eso la elección es clave. Fundamental. Fundamental. Es un peaje. Y vos tenés, cuando vos haces un peaje tenés 3 opciones. 1, pasás con telepeaje. Victoria 10 puntos, mercado acelera, empresarios aceleran y va a ser mucho más fácil para todos. Opción 2, no se abrió el telepeaje, pero tengo para pagar. Bueno, una victoria ahí, vamos a tener que seguir trabajando. El 27 de octubre hay que trabajar un montón, en el Congreso, en el Ejecutivo, etcétera. Tercera opción, no se abre la barrera. La colectora. Bueno, después hablamos, hacemos otra entrevista el 27. Esteban, mil gracias. Un placer, gracias. Bueno, y sí.